Es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. 22 de enero del 2020, bienvenidos todos a el espacio informativo en el canal de las Américas. Soy Ruth del Salto con la información internacional. Vamos a empezar con una situación que está preocupando. Se ha generado una alarma, primero en Asia, ahora en el mundo entero. Un hombre de 30 años ha sido anunciado como un estadounidense, el primer infectado con el coronavirus fuera de Asia. Este hombre aterrizó la semana pasada en el aeropuerto de Seattle, proveniente de la región de China, en la que se ha detectado un foco del nuevo brote de coronavirus. Estados Unidos ha reforzado ya los controles desde el fin de semana. Va a establecer 5 aeropuertos por donde deben ingresar los pasajeros provenientes de vuelos indirectos desde Wuhan. El director general de la Organización Mundial de la Salud ha convocado a un comité de emergencia para el día de hoy ante las situaciones y los casos que se están dando, para determinar si esto constituye una emergencia de salud. El funcionario de la OMS dice que esta reunión justamente pretende establecer si se trata de una situación de preocupación internacional, qué recomendaciones deben hacerse a nivel de cada país o de continentes para manejar el brote. En virtud del Reglamento Sanitario Internacional, el número de personas fallecidas en China a causa del coronavirus pasó de 4 a 9, esto en cuestión de horas. Y la cifra de personas afectadas van ya 400 personas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la fuente primaria del coronavirus parece ser de origen animal, aunque recientemente informó que el virus tiene la capacidad de transmitirse de humano a humano. Comenzó como una infección entre humanos y personal médico. Se ha propagado de una comunidad a otra en cierta área. El método de transmisión principal es la transmisión del tracto respiratorio. El virus tiene potencial para mutar y existe el riesgo de una mayor propagación de la epidemia. Bueno, y de acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, ya hay este caso, este centro en Estados Unidos, se ha logrado confirmar el primer caso en el estado de Washington, en el occidente del país. Una persona que había viajado recientemente a China. Vamos a saludar a Alejandro Rincón, nuestro periodista en Estados Unidos, nos reporta qué es lo que se sabe. Alejandro, un buen día para ti, buen miércoles. ¿Qué se sabe de este paciente? Hola Ruth, feliz miércoles para todos. La información que han entregado provisionalmente las autoridades sanitarias de los Estados Unidos indica que esta persona, luego de notar los síntomas de este nuevo coronavirus, buscó ayuda médica en el estado de Washington, en el noroeste de territorio de los Estados Unidos, luego de haber regresado al país el pasado 15 de enero. Este es un hombre que reside en territorio de la Unión Americana. Sabemos también que esa persona, luego de recibir el tratamiento, se espera que sobreviva. Sin embargo, lo que ha sucedido ahora con este primer caso reportado del nuevo coronavirus en territorio de la Unión Americana, de una u otra forma, es lo que genera un nivel de preocupación adicional, no solo en las autoridades sanitarias de los Estados Unidos, sino también de las de todo el mundo, que todavía están a la expectativa por saber qué va a suceder a nivel internacional. Esto a la luz de que la Organización Mundial de la Salud ha convocado para el transcurso de este miércoles una reunión de urgencia para determinar si es necesario o no decretar la activación de una alerta sanitaria a nivel global por este nuevo coronavirus, que de hecho es esta palabra, el nuevo coronavirus, la que es la importante por tener en cuenta. Es un agente biológico prácticamente desconocido y para el cual no tiene cura. Sin embargo, a la luz de la información que se tiene, al menos de manera provisional, la principal autoridad médica a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud, entregó las siguientes declaraciones que les dan a ustedes un contexto de algunos elementos claves sobre los que se tiene conocimiento alrededor de este nuevo virus.
Basado en la información actual, claramente hay unas fuentes que parecen ser las primeras, teniendo en cuenta toda la transmisión humana ocurriendo en un contacto cercano, basado en la experiencia previa y particularmente con otros tipos de coronavirus y también con los análisis de esa información desde China, nos podemos dar cuenta de que está ocurriendo la transmisión de humano a humano. Bueno, justamente eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Como tú bien lo has señalado, Alejandro, están reunidos, ha habido una cita de forma urgente para saber cuál es la trascendencia a nivel internacional. Volviendo al caso de esta persona en Estados Unidos, el primer caso en América que regresó de China, es lo que se sabe, ya las autoridades estadounidenses, como tú bien lo señalabas, ordenaron hacer un control exhaustivo. Estamos hablando de aeropuertos en Los Ángeles, San Francisco, el John F. Kennedy de Nueva York, a estos viajeros provenientes de Wuhan, en China. Van a ordenar que todos los viajeros que vengan de este destino lleguen a estos aeropuertos. ¿Cómo se lleva a cabo los controles con las personas? ¿Qué es lo que han dicho las autoridades de salud? No solo a nivel pues, de campañas, de tener carteles puestos, sino que cómo pasan estos controles las personas que están aterrizando de Asia. Ruth, hay dos elementos muy importantes por destacar en este frente en particular. Antes de mencionar las actividades específicas de las autoridades sanitarias, la razón por la cual fue detectado este primer caso en el estado de Washington era justamente porque allí no estaban activos los protocolos que en un principio el CDC activó en las terminales aéreas de San Francisco, de Los Ángeles y aquí en el JFK en la ciudad de Nueva York, dado que actualmente o a nivel estadístico es aquí donde llegan la mayor cantidad de vuelos procedentes o más bien con conexión en Wuhan, en China. Pero justo a la luz de esta circunstancia, pues el CDC prevé para el transcurso de las próximas horas la activación de estos protocolos de revisión de los pasajeros procedentes de Wuhan, de China, a otras dos terminales aéreas de la Unión Americana. El caso de O'Hare en Chicago y el de Hartsfield-Jackson, esto en el estado de Georgia, de manera tal que pues ya ahora serían 5 las terminales en el que en el transcurso de esta semana se implementan estos controles practicados por personal específico del Centro para el Control de Enfermedades. Se desplegaron en las últimas horas al menos 100 oficiales de la máxima autoridad sanitaria de los Estados Unidos y se dedican a hacer una evaluación específica de la condición médica de todos los pasajeros para consultar específicamente si presentan algunos de los síntomas que hasta ahora se han identificado como los claves para reportar la presencia del coronavirus, algún tipo de tos, algún tipo de fiebre o estos síntomas que pudieran llegar a indicar la presencia de este agente biológico. Es a través de una entrevista y un proceso de evaluación que además lleva a un registro de todos y cada uno de esos pasajeros que las autoridades pues implementan como un protocolo de revisión. El tener la información es lo más importante, dado que si esa persona, por ejemplo, no se le detectan algunos síntomas, pero los desarrolla en el futuro y llega a pedir servicio médico en algún punto del país, pues está propiamente identificado y eso le permite a las autoridades sanitarias a nivel de los Estados Unidos pues seguir haciendo el rastreo y monitoreo en caso de que haya más presencia de coronavirus en los Estados Unidos. Ojo, dato clave por tener en cuenta, el CDC ha anticipado que es probable que se reporten nuevos casos confirmados de contagio con este coronavirus en territorio de los Estados Unidos, de la misma manera como en China. También se espera que sigan aumentando en el transcurso de las próximas horas. La última cifra indicaba ya que escalaba por lo menos 475 el total de casos confirmados, de manera tal que pues este monitoreo y sobre todo lo que tenga que decir la Organización Mundial de la Salud en las próximas horas, los que serán determinantes no solo para los Estados Unidos, sino también para toda la comunidad internacional para entender realmente cuál es el nivel de la amenaza potencial que enfrentamos todos como humanidad a la luz del surgimiento de este peligroso agente biológico. Ruth. Así es, como tú bien lo has señalado, una emergencia que empezó en un continente lejano, en Asia, ya presenta su primer caso en América, por lo que las autoridades ya en Estados Unidos particularmente están tomando estas medidas. Y mira lo que tú decías, ¿no? La temperatura corporal a los pasajeros, ese es un control riguroso. Un primer síntoma del coronavirus, eso es lo que se está haciendo. Las personas que llegan a estos aeropuertos que hemos citado van a tener que pasar por un proceso de revisión con termómetro, precisamente para conocer cuál es la temperatura que traen, porque este podría ser un indicio de quienes han estado en Asia, en China particularmente, donde se han presentado ya 400 casos del coronavirus. Alejandro, muchas gracias por tu reporte desde Estados Unidos con este caso, este hombre de 30 años, vamos a darle seguimiento. Mientras tanto, el presidente Donald Trump, desde la cumbre en Davos, este foro económico que se lleva a cabo en Suiza,
ha dado declaraciones sobre lo que está aconteciendo en su país, en donde él es el mandatario, ha asegurado que ellos ya tienen como gobierno un plan en marcha para contener el brote de coronavirus detectado en China y en otros lugares de Asia. Tenemos un plan y creemos que se va a manejar muy bien. Ya lo hemos manejado muy bien. El Centro de Control de Enfermedades ha sido estupendo. Son estupendos profesionales y estamos en buenas condiciones. Creo que China también está en muy buenas condiciones. Aquí en la mañana de NTN 24 saludamos a esta hora a Luis Enjuanes, jefe de laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología en España. Desde Madrid, gracias por aceptar este llamado. Bienvenido al Canal de las Américas. Hola, buenas tardes. Una buena tarde. Estamos escuchando ahí China, que ha asegurado que el nuevo virus podría mutar y propagarse. ¿Qué significa eso para las personas que no estamos tan familiarizadas con lo que tiene que ver el ala científica? ¿Qué significa mutar? Que un virus mute y que se pueda propagar además. Bueno, lo que sucede es que un virus que está en una especie como esta, probablemente un ciervo, normalmente no tiene facilidad para pasar a otra especie como es la especie humana. Pero los virus del tipo como los coronavirus, que son virus con un genoma RNA, estos hacen billones de virus distintos y siempre se genera uno que tiene la capacidad de infectar también a los humanos. Estas mutaciones normalmente se realizan en la proteína del virus, que es reconocida por el receptor de las células de los humanos. Por tanto, estas mutaciones son muy importantes para facilitar la zoonosis, el paso del virus de un animal a las personas. Profesor, ¿cómo se puede dar el contagio entre humanos? El contagio entre humanos, si nos guiásemos por lo que pasó con el virus de la misma familia que el que ha emergido ahora en Wuhan, se daba bien por el aire, pero a unas distancias muy limitadas, entre 2 y 3 metros, en el virus que viajaba en esferitas que se originan cuando las personas hablamos con la saliva. También, claro, por el contacto más estrecho. En general entran por vía respiratoria, porque la infección que suele causar la muerte de los pacientes es la infección de los pulmones, a los cuales, dependiendo de la gravedad de la enfermedad en cada una de las personas, produce un simple catarro, una neumonía más fuerte o ya un edema pulmonar, que lo que significa es un encharcamiento de los pulmones que evita el intercambio de oxígeno con el exterior y, por tanto, facilita la muerte del paciente. Profesor, para explicarlo de una forma muy didáctica, que lo podamos quizás entender todos. ¿El coronavirus qué es? Se decía, o yo estaba leyendo que era un pariente cercano de lo que es la neumonía, que es una enfermedad que usted la ha citado aquí. ¿Cómo se puede definir a una persona que está contagiada con el coronavirus? ¿Tiene qué? Pues suele tener fiebre, problemas respiratorios y normalmente, si es una persona joven, pues la cosa no suele ir a más. De hecho, los niños no suelen, ninguno murió en la epidemia del 2002. Las personas entre 15 y 55 años tienen un 10% de posibilidades de fallecer, aunque el nuevo coronavirus parece que es muchísimo más suave. Y ya una persona mayor de 65 años o una persona que tenga otro problema médico, como una insuficiencia renal, o sea diabético, o tenga problemas de inflamación del corazón, esta gente pues tiene una mayor probabilidad de que la enfermedad que tengan sea un poco más grave. De hecho, una de las víctimas fatales, según los registros de prensa, una persona de 89 años, falleció el domingo pasado después de experimentar dificultades para respirar y recibir un tratamiento médico que no pudo ser efectivo en Wuhan, en China. ¿Cuáles son los mecanismos adecuados para, no sé si es la palabra adecuada, contener, combatir o evitar uno contagiarse con esta nueva cepa del coronavirus? Bueno, lo mejor es, si es posible, no es imprescindible viajar a Wuhan, que es donde está el centro de la epidemia, pues sería lo conveniente. Si uno tiene que ir por razones de trabajo,
pues tampoco pasa nada, pero yo en ese caso recomendaría el uso de una mascarilla, por un lado, y por otro lado, lavarse con mucha frecuencia las manos y nunca tocarse las mucosas, sobre todo aquellas relacionadas con las vías respiratorias, nariz y boca, con las manos sin haberse lavado previamente, porque es la puerta de entrada de este patógeno que donde va primeramente es a los pulmones. O sea, conductas de higiene muy bien marcadas a las personas que deben viajar a este sitio en China, una de las recomendaciones. Hasta hace pocas horas, profesor, la propagación del coronavirus se daba en Asia, como lo decíamos, una situación que parecía distante, al menos para este continente. Sin embargo, ya se conoce esta primera persona que viene de China con esta enfermedad. ¿Hay que preocuparse en América Latina? ¿Hay que preocuparse en otros continentes como Europa? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que desde luego no hay que crear alarma porque no es el momento para esto, por dos razones. Este coronavirus, aunque se transmite de persona a persona, no lo hace con mucha facilidad. En los casos de transmisión parece que el contacto ha sido bastante íntimo, como los 14 sanitarios de Wuhan que se infectaron al tratar pacientes. Y entonces esto da un poco de esperanza para el optimismo, ¿no? Entonces, alarma ninguna, solamente si una persona ha estado en la zona de Wuhan y entonces ve que le sube la fiebre y tiene problemas respiratorios, debe de acudir a su centro médico. Yo no aconsejaría que cualquier persona que tenga fiebre y tenga algún problema respiratorio vaya al centro médico si no ha estado en Wuhan, por ejemplo, porque si no colapsaríamos los centros sanitarios sin necesidad, porque estamos en un momento que el virus de la gripe está en alza completamente y este virus, pues como sabemos, normalmente no tiene peligro. Es decir, vigilar la temperatura y problemas respiratorios, pero no acudir al hospital si uno no ha estado en zonas de peligro como Wuhan, porque probablemente lo que tiene es una simple gripe. Muchas gracias. Ha sido Luis Senjuanes, jefe de laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología desde Madrid, España. Gracias por todas estas recomendaciones, profesor. Un buen día para usted. Buen día, gracias. Y el Senado de Estados Unidos ya ha aprobado estas reglas para llevar a cabo el juicio político contra el presidente Donald Trump. Sabemos que el día de ayer a la 1:20 de la mañana, a la 1:20 de la tarde, empezó este juicio político. Se rechazaron 11 enmiendas en una sesión catalogada por muchos como una sesión maratónica. 13 horas de debate, los republicanos aprobaron un proceso sin testigos ni documentos al tumbar 11 propuestas de enmiendas presentadas por los demócratas con votación de 52-47 en la mayoría de los casos. Vamos con la noticia en directo desde Washington, nuestra periodista que ha estado siempre afuera del Senado dándonos la información, Emiliana Molina, quien tiene el reporte. Emiliana, se habla de que se destaca el rechazo a que el ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, testifique en este juicio. ¿Qué más se sabe? Así es, Ruth, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues no solo se rechaza, sino que esta mañana, hace solo minutos, el presidente estadounidense Donald Trump, en una rueda de prensa desde Davos, hizo mención a su ex asesor de Seguridad Nacional, diciendo que a él sí le gustaría ver a John Bolton testificar, pero que más bien hay que evitar ciertos procesos porque esto podría perjudicar la seguridad nacional de Estados Unidos, según el presidente estadounidense Donald Trump, quien asegura que Bolton sabe mucho de cómo piensa el Ejecutivo, de qué piensa sobre ciertos líderes y que esto podría perjudicar también relaciones bilaterales. Sin embargo, el presidente dice esto pues horas más tarde, después de que ya se habían aprobado las resoluciones de las reglas a seguir en este juicio político y donde se ha rechazado por el momento, pues esto podría cambiar a futuro, que vengan testigos a este juicio político en la Cámara Alta. Todo, como bien lo mencionabas, de acuerdo a las votaciones por cada partido, 50
53-47 en su mayoría, todos los republicanos votando para rechazar esas 11 resoluciones, entre estas resoluciones para citar documentos de la Casa Blanca, también documentos del Departamento de Estado, entre estos mensajes de texto entre el secretario de Estado Mike Pompeo con funcionarios de esa misma entidad que supuestamente podrían corroborar la evidencia que ya hemos visto en la Cámara de Representantes después de que se acusara a Trump de abuso de poder y obstrucción de justicia, y que podría ayudar a los fiscales demócratas con sus acusaciones en contra del presidente. También rechazaron una enmienda para traer a Mick Mulvaney, jefe del gabinete, a testificar ante este juicio político. Por otro lado, mientras que escalaban las tensiones, alrededor de la 1 de la mañana, John Roberts, quien preside este juicio político, amonestó a los senadores diciéndoles precisamente, y abro comillas, recuerden en dónde estamos y regresen a su discurso civilizado. Veamos también qué dijo el presidente estadounidense Donald Trump esta mañana desde Davos. Pues bien, voy a estar volviendo y voy a estar viendo todo esto, pero claramente depende del Senado y confío en su determinación. Yo les diré algo, aquí no hay nada. Yo tuve una conversación inocente con un gran caballero, el presidente de Ucrania, y la gente incluso no se puso a hablar de la conversación. Yo simplemente me di cuenta de todo esto cuando ellos estaban haciendo las acusaciones. Fue una llamada perfecta, tuvo lugar en un momento perfecto, y simplemente estoy viendo de que ellos no hablan de mi conversación, no están hablando de la transcripción. Recuerden esto, cuando Adam Schiff empezó a crear esta historia y a contársela al mundo, simplemente era increíble por todo lo que estaba diciendo, y había supuestamente un segundo informante, nunca sabemos quiénes son, pero todo esto hace parte de un show. Emiliana, si bien es cierto, los estadounidenses, la gente en general puede seguir la transmisión de lo que es este juicio político contra el presidente estadounidense, ayer lo comentábamos, hay una petición de cierta prudencia, si se puede decir de alguna manera, en los senadores que están interviniendo como jurado. Estas 100 personas que están dentro del Senado participando en este juicio político. Esto es en cuestión de criterios, es decir, no pueden hablar con medios de comunicación, no pueden comentarlo abiertamente en una reunión. ¿Qué implica nomás tener esta prudencia de las personas que están participando en este juicio político? Pues Ruth, estas son normas estrictamente redactadas por Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana, que también pues le prohíbe a los mismos senadores hablar entre ellos durante el juicio político, tener celulares, cualquier tipo de tecnología. Todo esto creo que para intentar contener ese mensaje del Partido Republicano, mantenerse firmes en su discurso y no permitir que esos pocos senadores republicanos, que son alrededor de unos 4, entre estos Susan Collins, también Rob Portman y Lisa Murkowski y Mitt Romney, que piensan un poco diferente al resto del partido, son más moderados, pues se salgan de ese discurso, que no están tan de acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump o tan de acuerdo de cómo se está llevando a cabo este mismo juicio político, que de hecho forzaron recientemente a Mitch McConnell a última hora a ayudar a incluir la evidencia de la Cámara de Representantes, los documentos y las investigaciones que habían hecho ya, pues porque inicialmente tampoco se iba a incluir este tipo de documentación de parte de la Cámara de Representantes. Entonces creo que es básicamente un tipo de reglas para mantener ese mensaje de los republicanos completamente unificado y no permitir que ningún senador se salga de la raya. Ruth. Gracias, Emiliana Molina, desde el Senado estadounidense, reportándonos lo que tiene que ver con el juicio al presidente Donald Trump. Gracias y un buen día. Lo mismo, Ruth. Vamos a revisar inmediatamente qué otras noticias marcan la agenda informativa en este miércoles. Y tiene que ver con la salud del presidente de Paraguay. Ahí lo vemos en pantalla. Hace algunos días, Mario Abdo Benítez, pues ahora está descansando. Tiene dengue el presidente, así lo informó el ministro de Salud. Los médicos le han ordenado al mandatario reposo absoluto, 48 horas. Informaron que por el momento no será internado en un hospital. Según el ministro de Salud, el presidente paraguayo va a seguir cumpliendo su agenda, pero va a tener algunas pequeñas restricciones.
tenemos en este momento el resultado del análisis de sangre que confirma efectivamente que el presidente está con dengue. Él se encuentra en muy buen estado general, va a cumplir su agenda en Burú-Charoga, lo va a hacer con algunas pequeñas restricciones y vamos a estar evaluando día a día para eventualmente darle el alta cuando así corresponda. ¿Qué tipo de dengue tiene? Sí, es el serotipo 4, el que es el serotipo dominante de esta epidemia. El presidente está en muy buen estado general, está totalmente asintomático en este momento. Nosotros vamos a estar controlándolo en estas 24-48 horas y en base a su evolución y cuando tan pronto sea factible, estará retomando sus actividades normales. Y con fuertes choques entre la fuerza pública, manifestantes, también actos de vandalismo en el centro de Bogotá, ha terminado la jornada de manifestaciones en Colombia. Se reportaron 8 heridos, 37 buses del sistema de transporte masivo de la capital atacados, 15 estaciones también fueron dañadas. En otras ciudades como Medellín y Bucaramanga se registraron hechos de vandalismo. Ahí se hizo necesaria la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios. En el balance que entregó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se ha destacado la tarea de la policía en el cumplimiento del protocolo, pese a la agresión por parte de manifestantes encapuchados. Lo que nosotros vimos hoy mayoritariamente en los medios de comunicación fue a encapuchados violentos agrediendo y poniendo en riesgo a nuestros policías. Y lo que vimos todos fue a nuestros policías resistiendo con mucha valentía, no responder con ningún abuso de la fuerza a esa agresión violenta. De manera que las 3 denuncias que hay de ciudadanos las van a tramitar los organismos de control. Hemos tenido en total 86 personas trasladadas por protección, aplicando las normas del Código de Policía, al Centro de Protección de la ciudad. Y continúa la gira del secretario de Estado de Estados Unidos por América Latina y el Caribe, Mike Pompeo, ha arribado ya a Costa Rica. El titular de la diplomacia estadounidense fue recibido por el presidente Carlos Alvarado, con quien ha discutido temas de la agenda bilateral. Pompeo resaltó el papel de la nación centroamericana en la lucha por la democratización de la región, sobre todo en la condena a los regímenes de Nicaragua y de Venezuela. Pompeo aseguró que en el caso de Venezuela, la administración Trump ha sostenido conversaciones con Nicolás Maduro, pero que el régimen ha demostrado no tener voluntad de llevar a cabo elecciones justas y libres. Muchos diálogos han ocurrido con el señor Maduro este último mes y no está demostrado que él esté dispuesto a tener elecciones libres y justas. Estamos siempre evaluando nuestras políticas, nuestra meta es clara, vamos a seguir trabajando para que la estrategia sea la correcta, pero no hemos visto pruebas de que Maduro esté interesado en tener elecciones libres y justas. Él sabe que perdería. Él sabe que en ese tipo de elecciones lo que han hecho los venezolanos, colocando a Juan Guaidó como el líder electo de Venezuela, se repetiría en una elección justa y libre. El Congreso de Bolivia ha aceptado formalmente las renuncias presentadas el pasado mes de noviembre de Evo Morales y su entonces vicepresidente Álvaro García Linera. La legislatura boliviana, controlada por el partido MAS de Morales, aún no había aceptado su dimisión. Evo, quien ahora se encuentra en Argentina, renunció el pasado 10 de noviembre tras la cuestionada elección de octubre y protestas generalizadas. La Guardia Nacional de México continúa impidiendo el paso de los migrantes centroamericanos que en una nueva caravana buscan llegar hacia los Estados Unidos. Algunos intentan cruzar de manera ilegal el río Suchiate en la frontera entre México y Guatemala. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido trabajo a estos migrantes que están agolpados en la frontera sur, pero aquellos que no lo acepten o soliciten asilo no se les va a otorgar salvoconductos para llegar a territorio estadounidense. Porque la situación está difícil, ayer lo pude notar y ustedes como periodistas pudieron ver. Entonces estamos platicando eso de que si es así, pues no vamos a correr riesgo. Lo mejor sería pues ir para nuestro país de regreso y ver la forma ya como poder salir adelante. Porque sí, en verdad andamos arriesgando.
andamos arriesgando pues nuestras vidas. La diferencia es porque las anteriores caravanas de los años atrás solo estaba 2 días y a los 2 días uno lo dejaban pasar. Bueno, la primera caravana del 2018, creo, por el portón se tiraban la mayoría de gente que venía. Y hoy ni aquí por el río lo dejan pasar. Y el Papa Francisco vuelve a poner el tema de la migración sobre la mesa. El pontífice ha denunciado que algunos gobiernos tratan a los migrantes como una amenaza. Durante la audiencia general, el pontífice también ha pedido a los líderes de las naciones que no cierren los puertos a los migrantes desesperados. El Papa dijo que los cristianos no deberían mostrar solo hostilidad e indiferencia hacia una población tan vulnerable que busca escapar de la violencia, de la guerra y de la pobreza. En todo el mundo, uomini e donne migranti. En todo el mundo, hombres y mujeres migrantes enfrentan viajes arriesgados para escapar de la violencia, de la guerra y de la pobreza. Al igual que San Pedro y sus compañeros experimentan indiferencia, la hostilidad del desierto, de los ríos y del mar. Muchas veces no se les permite desembarcar en los puertos. Desafortunadamente a veces también se encuentran con la peor hostilidad de los hombres. Hoy son explotados por traficantes criminales. Algunos políticos los tratan como números y los ven como una amenaza. Y un turista australiano, 67 años de edad, ha sido atacado con un cuchillo cuando recorría las calles de Buenos Aires, en Argentina. Las autoridades han señalado que el asaltante atacó al extranjero para robarle. Hasta el momento no se ha identificado al ladrón. El turista australiano permanece hospitalizado en cuidados intensivos en un coma inducido. Ya está en Davos, Suiza, el presidente de Colombia, Iván Duque. Ahí va a participar por segunda ocasión en el Foro Económico Mundial. El mandatario ya ha sostenido reuniones bilaterales con sus homólogos de Ecuador y de Suiza. Las protestas antigubernamentales de las últimas horas en el Líbano han terminado en disturbios. Chorros de agua, gases lacrimógenos. Ahí sí las autoridades han intentado dispersar a los manifestantes que lanzaron piedras a los uniformados cuando estos trataron de desbloquear varias vías. Los manifestantes rechazaban la formación de un nuevo gobierno tras 3 meses de vacío político. Esto sucedió ayer. Según sectores sociales, el nuevo ejecutivo no satisface las demandas populares. Acaban de trasladarse a la isla de Vancouver, en Canadá, el príncipe Harry y su esposa. Están denunciando que están siendo acosados por paparazzis. Aseguran que hay fotógrafos con lentes de largo alcance escondidos entre los arbustos. El príncipe Harry y su esposa, Meghan, amenazaron con emprender acciones legales tras la publicación este martes en la prensa sensacionalista británica de unas fotos de la ex actriz con su hijo Archie mientras paseaban a sus 2 perros. La pareja sorprendió al mundo tras decidir retirarse de la familia real británica. Y esta es la Rapunzel de la India, así tal cual, deja caer tu cabello, como le diría la mamá. Esta joven, 17 años de edad, ha roto el récord Guinness por el cabello más largo. Esto le valió el sobrenombre de Rapunzel, pero Rapunzel con pelo negro. Los mechones de su cabello miden 1,90 m de largo. Se lava el pelo una vez a la semana, dice, y tarda hasta media hora en secarse y 1 hora en peinarse. Vamos ahora a noticias de Florida. El Departamento de Policía ha rendido honores póstumos a un habitante de la calle que diariamente y durante mucho tiempo, 10 años aproximadamente, solía sentarse en una misma banca para conversar con gente que pasaba, con desconocidos. El hombre falleció sin familiares, nadie ha reclamado su cuerpo. Vamos con la historia junto a Paola Serna desde Florida. Paola, un buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, el pasado mes de noviembre las autoridades de la policía de San Agustín reportaron la muerte de un indigente, John Middy, de 73 años de edad. Estuvieron durante cerca de 80 horas tratando de averiguar si tenía algún tipo de familiares o amigos a quienes se les pudiera informar sobre lo que había ocurrido. Sin embargo, se dieron cuenta que el indigente era un veterano del Ejército de los Estados Unidos, quien había prestado servicio militar entre el año 66 y el 68. Pues la policía de San Agustín quiso rendirle un homenaje como un héroe que había defendido a su país prestando este servicio militar, y es por eso que decidieron llevar a cabo un homenaje con honras fúnebres al veterano de guerra. Docenas de personas asistieron al entierro que se realizó en el cementerio central de Jacksonville. Muchos, quizás la mayoría, no lo conocían. Sin embargo, aquellos que pudieron tener la posibilidad de conocerlo durante los 10 años en los cuales diariamente se sentó en una banca, aseguran que se trataba de una buena persona y que finalmente murió acompañado de una familia, aunque muchos de ellos ni siquiera lo conocieron. Es una historia bastante conmovedora que se desarrolló aquí en el estado de la Florida, y es por ahora la información que tenemos desde aquí. Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Increíble, a veces no se conoce cuál es la historia de las personas. Un militar retirado, ese era el personaje que siempre se sentaba en esa banca para conversar con personas desconocidas. Ya los agentes han preparado su funeral. Gracias a Paola Serna por esa historia. Aquí vamos a una primera pausa comercial. Enseguida, cuando retornemos, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, adelanta ya su primera gira en Europa, que después de Londres lo va a llevar a Bruselas, Davos y a Madrid. Gracias por continuar con nosotros en el Canal de las Américas en medio de la gira internacional de Juan Guaidó. Ha comenzado el domingo. Ya las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro allanaron las oficinas del despacho del mandatario encargado, ubicada en la Torre Zúrich, en Caracas. Los diputados están asegurando que se trata de una acción ilegal por parte de los agentes maduristas. Luis Laya, en Caracas, tiene el reporte a esta hora. Luis, un buen día. Adelante. Hola, muy buen día, Ruth, y todos quienes sintonizan a esta hora del Canal de las Américas. Pues efectivamente, tal como lo indicabas, el día de ayer en horas de la tarde se conoció de este allanamiento. Van más de 16 horas de allanamiento. Ya para este momento pues continúan tomadas las oficinas de Juan Guaidó. Nosotros nos encontramos en la planta baja del edificio en donde están ubicadas las oficinas del gobierno interino venezolano. Más de 16 horas de allanamiento. Los funcionarios continúan en el piso 3, el lugar en donde tienen pues la ubicación estas oficinas, y no han permitido el ingreso ni de medios de comunicación, ni de diputados, ni de ninguna persona que forme parte del equipo de Juan Guaidó. A esta hora pues se lleva a cabo una comparecencia ante los medios de comunicación acá por parte de algunos miembros, principalmente el comisionado de Derechos Humanos, que da informaciones sobre algunas tareas que tenían previstas para este mes de enero y febrero, y pues él ha tenido que dar la rueda de prensa acá afuera de las oficinas, en la planta baja del edificio, prácticamente en la calle, porque no les permiten el acceso a este lugar. Esto es parte de lo que nosotros hemos estado pudiendo ver acá. Ayer Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional, denunciaba que habían sacado algunos objetos por el estacionamiento de la torre, a donde habían ingresado varias de las patrullas de los funcionarios. Se habla de entre 30 y 40 funcionarios que habrían realizado este operativo, todos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y el FAES, identificados algunos de ellos como Policía Nacional Anticorrupción. Se desconoce todavía cuáles son quizás los hechos que han acontecido dentro de esta oficina, pues no se ha permitido el ingreso, pero Jorge Rodríguez, también ministro de Comunicación del régimen de Nicolás Maduro, señalaba pasadas las 12 de la noche de este día 22, es decir, hace escasas 10 horas, 9 horas, él señalaba a través de su cuenta de Twitter que esto tenía que ver con una investigación que se realizaba hacia unos empresarios, hacia varias empresas privadas que habrían tenido problemas con tema de lavados de dinero, y que ellos estaban investigando, y pues que ellos habrían prestado sus oficinas a Juan Guaidó. Intentaba explicar un poco que Juan Guaidó tendría relación con algunos delitos, como por ejemplo el lavado de dinero. Esto a través de su cuenta de Twitter. Unos 4
tweets aproximadamente en donde él relataba lo que había ocurrido y señalaba que no era una investigación ni contra Juan Guaidó ni contra los diputados o el equipo del gobierno interino. Esto es parte de la información que nosotros tenemos desde acá. Vamos a intentar saber si podremos ingresar a las oficinas para constatar la situación. Estamos varios medios de comunicación acá esperando también la llegada de algunos diputados que van a intentar ingresar la mañana de este miércoles a las oficinas. Esto es parte de la información que tenemos. También se espera una rueda de prensa de la directiva del Parlamento Nacional con respecto a este hecho y también a la detención del diputado Ismael León, que tuvo lugar la tarde del martes antes de la sesión que realizaba el Parlamento venezolano en una locación improvisada al no poder ingresar al Palacio Federal Legislativo. Es la información que tenemos desde la ciudad de Caracas y con ella volvemos al estudio. Claro, increíble que todavía no se sepa nada, ha transcurrido ya muchas horas y no se tiene información de lo que ha pasado con este diputado. Gracias por tu reporte, Luis. Seguimos hablando del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que permanece en Bruselas. Ahí se va a reunir con representantes de la Unión Europea. Va a sostener encuentros con eurodiputados y también responsables europeos. El mandatario interino ha confirmado que va a viajar a Madrid el día sábado para continuar con esta gira internacional 2020. Damos los buenos días a esta hora a Andrés Gil, periodista de NTN 24 en el continente europeo. Andrés, un buen día para ti en España. Sabemos que en este país justamente reside una de las colonias más importantes de exiliados venezolanos. Allá va a llegar Juan Guaidó. Adelante. Hola Ruth, buenas tardes. 2 de la tarde, 43 minutos en este momento aquí en España. Pues sí, aquí reside la segunda colonia más grande de venezolanos exiliados luego de Colombia. España es el segundo mayor receptor de exiliados venezolanos y esto ha ocurrido con motivo de los efectos del régimen de Maduro, lo que ha significado al pueblo venezolano durante los últimos 5 o 6 años en materia de represión, de falta de alimentos, de falta de condiciones económicas, en fin. El presidente interino Juan Guaidó se encuentra en este momento, a esta misma hora, reunido con Josep Borrell, el español que es el encargado de los asuntos internacionales, de las relaciones exteriores de la Unión Europea. Están reunidos en Bruselas y está Guaidó tratando de recabar, de conseguir mucha más ayuda, respaldo internacional para seguir adelante en esa lucha por el restablecimiento de la democracia allí en Venezuela. Luego de su reunión en Bruselas, Guaidó viajará a Davos, en Suiza, donde sesiona en este momento el Foro Económico Mundial. ¿Qué hará allí Guaidó? Estará reunido ante los más influyentes e importantes dirigentes económicos, empresarios, así como jefes de Estado y mandatarios que están dándose cita en Davos durante este resto de semana. Y como lo comentabas, Ruth, sí es muy posible que Guaidó venga acá el fin de semana próximo. Eso sí, ha dejado claro el gobierno del presidente Pedro Sánchez que no será recibido por él, sino que será recibido por la canciller Arantxa González. La canciller será la encargada entonces de atender a Juan Guaidó. ¿Esto qué significa? Que no le dan tratamiento de jefe de Estado por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Ruth. Andrés, como tú bien lo has citado, la canciller va a ser la que lo va a recibir al presidente interino de Venezuela. Va a llegar a Madrid al margen del gobierno de izquierda, Pedro Sánchez. Sabemos una estrecha relación de amistad que hay entre Pablo Iglesias, el vicepresidente, uno de los vicepresidentes de Podemos, con el chavismo, madurismo en Venezuela. Es decir, no va a tener ningún diálogo con representantes del gobierno a más del recibimiento de la canciller de Sánchez. El contacto con el gobierno va a ser con la canciller del gobierno español, el contacto de Juan Guaidó, más no así con el presidente del gobierno, que es Pedro Sánchez. Un poco para ilustración de nuestros televidentes, recordarán ustedes que hace apenas 2 o 3 semanas en España lograron conformar gobierno. El candidato socialista Pedro Sánchez logró conformar gobierno con el respaldo de Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, y Pablo Iglesias pues ha tenido una postura crítica frente a Juan Guaidó. Por su parte, la postura de Pedro Sánchez ha sido desde un principio que pide elecciones libres y el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Sin embargo, pues no atenderá oficialmente la visita de Guaidó que ocurrirá este fin de semana. Visita que seguramente sí estará relacionada con la colonia venezolana que reside acá. Esto es un punto, digámoslo así, que va en contravía de lo que hemos visto en Europa durante las últimas horas en cuanto a la presencia de Guaidó. Fíjese usted,
Ayer Guaidó era recibido en Londres por el propio primer ministro, por Boris Johnson, quien no tuvo ningún problema en sentarse con él a hablar, además del canciller del gobierno británico. Hoy está siendo recibido por las máximas autoridades en materia de asuntos económicos de la Unión Europea. Seguramente en Davos, Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, va a poder entrevistarse con otros mandatarios europeos. Incluso es posible que tenga un cara a cara con el propio Donald Trump, quien también se encuentra allí en la ciudad de Davos, en Suiza. Luego, cuando llegue aquí a España, pues no así tendrá ese ambiente de recepción por parte del gobierno. Son cosas de la política, seguramente, son cosas de lo que cada uno de los gobiernos piensa frente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Es importante recabar, Ruth, es importante resaltar que Pedro Sánchez, con anticipación a esta conformación de gobierno, había fijado su posición y era reclamar elecciones libres, elecciones justas y elecciones absolutamente transparentes para el retorno de la democracia en Venezuela. Y a partir de hoy en la mañana de NTN 24 es un gusto saludar aquí a Harriet Hidalgo. Vamos a tener nuestro espacio verde, siempre para hablar de los temas que son importantes a nivel ecológico, a nivel de conciencia, porque eso es algo que se ha venido mencionando con más poder en los últimos tiempos y aquí lo vamos a rescatar y de la mejor manera. Está con nosotros ya Harriet, ella es nuestra editora de medio ambiente, directora del programa Clic Verde. Bienvenida a la mañana de NTN 24, Harriet. Gracias, Ruth. Es un gusto saludarte. Encantada de estar en este espacio tan importante de NTN 24. Vamos a hablar de unos osos de anteojos. ¿Por qué es trascendente esto que nos traes ahora y que nos presentas con este segmento? Bueno, el tema de los osos anteojos es muy importante hoy en día en varios países de América Latina, especialmente en Sudamérica. Es una especie que en la actualidad pues está considerada en riesgo de extinción. Colombia tiene varias reservas y en ellas, en gran parte de ellas, habita este oso. Generalmente ellos se alimentan de raíces, de plantas. No son peligrosos para el ser humano, pero son poco sociables. Y en Colombia hoy es noticia el oso chucho. El oso chucho es un oso anteojos que lleva ya casi 3 años en el zoológico de Barranquilla, pero ahorita es el protagonista de una polémica, pues por un lado, ambientalistas están pidiendo que sea liberado del zoológico y regresado a una importante reserva natural en Río Blanco, Caldas, donde estuvo también un considerable tiempo. ¿Por qué lo trasladaron al zoológico de Barranquilla? Porque él vivía con una hermana que llamaban Clara. La hermana de él falleció. Los expertos que lo cuidaban aseguraban que el oso cambió de comportamiento y que lo mejor era trasladarlo a un sitio donde pues lo pudieran cuidar, y así fue como lo llevaron al zoológico de Barranquilla. Y justamente, Harriet, este oso que está citando, oso andino, que por su hábitat natural, la cordillera de los Andes, también se lo conoce, así es una especie única en Sudamérica, está cerca de desaparecer, en peligro de extinción. Exactamente. Esto se debe a que a medida que van avanzando las grandes ciudades, las actividades humanas, se empiezan a hacer varias etapas de deforestación, la tala ilegal en algunos casos. Muchas especies, incluso no solo el oso andino, empiezan a desaparecer o a correr peligro, incluso a disminuir el número de ejemplares, porque al ver perjudicados sus hábitats les queda más difícil pues conseguir alimento. Correcto. Y esto pues los afecta considerablemente. Pero regresando al tema del oso anteojos, si me lo permite, Ruth, hoy es un tema muy importante en la Corte Constitucional de Colombia, porque es la que tiene la última palabra para decidir si el oso regresa a la reserva natural o si por el contrario permanece en el zoológico de Barranquilla. Hay que tener en cuenta un tip legal y es el siguiente, que desde el año 2016 en Colombia existe la Ley de Protección Animal. Entonces, prácticas como el cautiverio, podría decirse así, o lo dicen los ambientalistas, o el maltrato o el abandono, son considerados pues ya como una violación en las leyes colombianas. Y las personas que están defendiendo a Chucho aseguran pues que al tenerlo en cautiverio se está atentando contra los derechos de este animalito. Muy bien, ¿cuáles son los pro, los contra que tú ves podrían venir si se aprueba o no?
Yo creo que debería revisarse cada caso en particular. Porque si el oso efectivamente llevaba mucho tiempo en una reserva natural en la que no dependía directa del hombre, directamente de la condición humana, muy bien podría regresar a esta área. Pero si definitivamente siempre ha estado bajo el cuidado de un ser humano, es muy difícil ya cuando a un animal se le ha apartado de su hábitat que tenga pues esa preparación, digámoslo así, o que tenga las suficientes condiciones para desenvolverse en un ambiente en donde ya no va a tener que esperar encontrar su comida como usualmente la pueden encontrar en un zoológico, sino que ya la van a tener que buscar en un espacio en donde nunca han estado. Vamos a hablar ahora, Harriet, también lo que sucede en España, uno de los países europeos más vulnerables al cambio climático. Desde este martes está oficialmente en situación de emergencia climática y no porque la destructiva borrasca Gloria o tormenta Gloria esté causando graves daños a su paso por Levante. El recién inaugurado gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a poner de manifiesto que la lucha contra el cambio climático es una de las prioridades de su legislatura, aprobando en su segundo Consejo de Ministros la declaración de emergencia climática. Hay muchos videos en redes sociales, reflejan la ferocidad, si se puede hablar de alguna manera, de la tormenta Gloria en España. Acumula ya, según dicen, 3 muertos, apagones y varios establecimientos educativos que han cerrado sus puertas. Así es, Ruth, muy bien lo has dicho, y ya lleva 5 días además este fuerte temporal que está afectando gran parte de una área del litoral de España, y muchos expertos pues aseguran que el presidente Pedro Sánchez ha tomado las medidas, pero no justamente por la borrasca, sino por todos los cambios de clima extremos que se ha vivido durante los últimos años. Hay que recordar, y hacemos un paréntesis aquí antes de seguir con la borrasca Gloria, que el año pasado España fue uno de los países en Europa que más olas de calor pues presentó y produjo pues varias afectaciones también a la población que ya estaba prácticamente desesperada con ese calor tan intenso que se estaba viviendo durante varios días y casi varias semanas en varias regiones de España. A raíz de todas estas situaciones, a raíz de las cumbres anuales que se llevan a cabo para el tema del cambio climático, la última de ellas COP25, que se llevó a cabo en diciembre del año pasado. Que fueron algunos días de diálogo. Dicen algunos que tuvo resultados fructuosos, otros que no. Sí, así es. Y los más críticos que dicen que las cumbres nunca sirven para casi nada, sino para dejar acuerdos en el papel, pero que acciones no tienen nada. Digamos que ahorita los expertos están diciendo que España es uno de los países pioneros en decretar esa emergencia climática, que vuelvo y digo, no lo han hecho solamente por la borrasca Gloria, sino a raíz de toda esta contextualización global y por la manera en que pues están presentando diferentes adversidades y diferentes cambios de temperaturas extremas en varias regiones del mundo. Vamos a agradecerte, Harriet, y su clic verde aquí en la mañana de NTN 24. Corte comercial y volvemos enseguida con más. La Guardia Nacional Mexicana continúa impidiendo el paso de los migrantes centroamericanos que en una nueva caravana intenta llegar hacia los Estados Unidos. Ellos están queriendo cruzar, así como lo vemos, de manera ilegal el río Suchiate en la frontera entre México y Guatemala. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido trabajo a los migrantes agolpados en la frontera sur, pero ha dicho a aquellos que no acepten o soliciten asilo, a ellos no se les va a otorgar salvoconductos para llegar a territorio estadounidense. Porque la situación está difícil, ayer lo pude notar y ustedes como periodistas pudieron ver. Entonces estamos platicando eso de que si es así, pues no vamos a correr riesgo. Lo mejor sería pues ir para nuestro país de regreso y ver la forma ya como poder salir adelante. Porque sí, en verdad andamos arriesgando pues nuestras vidas. La gran diferencia es porque las anteriores caravanas de los años atrás solo estaba 2 días y a los 2 días uno lo dejaban pasar. Bueno, la primera caravana del 2018, creo, por el portón se tiraron la mayoría de gente que venía. Y hoy ni aquí por el río los dejan pasar. Saludamos a esta hora al periodista mexicano Abraham Jiménez. Acompaña esta caravana de migrantes, sigue lo que sucede en este sitio. Estás en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, en México. Abraham, buen día. Nuevamente gracias por estar con nosotros aquí en el canal de las Américas. Ahí veíamos esta imagen que es muy diciente, el hecho de cómo el guardia intenta impedir el paso de
centroamericanos y sale corriendo, evade este control, intenta cruzar este río a como dé lugar. ¿Cuál es la situación que se maneja al momento? Ya ha sido muy claro el gobierno de Andrés Manuel López Obrador diciéndoles a los que están agolpados aquí les voy a ofrecer trabajo incluso, pero no hagan esto, no intenten pasar a la brava y tampoco esperen que haya una normativa que permita que ustedes puedan cruzar y llegar hacia los Estados Unidos. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal, Ruth? Muy buenos días. Un gusto saludarte desde el estado de Chiapas, en el sureño estado mexicano. Y bueno, pues como lo mencionas, la situación se ha tornado difícil para estos migrantes centroamericanos que han intentado cruzar hacia el territorio mexicano. Evidentemente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador les ha indicado de que no pueden cruzar de manera masiva, no pueden cruzar de manera ilegal, y por lo tanto tienen que hacer los registros correspondientes para que puedan ingresar al territorio mexicano de forma legal, ordenada y segura. Así lo decía la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien era la única forma de la que pueden ellos pasar hacia México. Sin embargo, les ha ofrecido un trabajo para quedarse en el sur de nuestro país. No pueden llegar hacia la frontera norte y ya les han indicado de que no les darán ningún tipo de documentación que les permita transitar libremente a través de México y llegar hacia la frontera norte, sino que la idea es que se queden en el sur. Eso es lo que han rechazado los migrantes, y veíamos las imágenes del pasado lunes en la cual durante la mañana intentaron ingresar por la fuerza a México, se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional, hubieron varias detenciones y de estas personas que fueron detenidas ese día lunes, inclusive algunos intentaron hacer una pequeña caravana para intentar cruzar hacia territorio mexicano, pero fueron detenidos kilómetros más adelante. El Instituto Nacional de Migración informó de que ya han sido repatriados cerca de 220 personas hacia San Pedro Sula, Honduras. Esto ha sucedido por este grupo de migrantes que fueron detenidos en esta caravana, algunos durante el enfrentamiento con los elementos de la Guardia Nacional, y bueno, pues esto ha hecho de que ya estén en su país de vuelta. ¿Cómo está la situación el día de hoy? Los migrantes, algunos ya se regresaron a Guatemala, hacia la localidad de Tecumumán, en la municipalidad de Ayutla. Otros continúan todavía en el lecho del río, en territorio mexicano, pero tienen enfrente a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional que ya ha reforzado su presencia en todo lo que es el río Suchiate, y que de este lugar, bueno, pues han cerca de 1.500 elementos que están impidiendo el ingreso ilegal de los migrantes hacia México. Algunos que lograron cruzar a territorio mexicano y que se encontraban en los alrededores del municipio de Tapachula, pues se han entregado voluntariamente porque ya no saben cómo llegar hacia el norte del país, puesto que durante todo el trayecto de lo que es el camino hacia la Ciudad de México, hay diversos retenes, prácticamente cada 10, cada 15 kilómetros hay un retén de elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, revisando vehículos por vehículos de transporte público, y esto ha hecho de que los migrantes, al no conocer, pues decidan entregarse mejor a las autoridades mexicanas y de esta forma ser repatriados a su país de origen. Así está el panorama en estos momentos con esta caravana migrante. No se sabe si van a intentar ingresar nuevamente. Ayer se estaban reuniendo precisamente para decidir esa situación. Lo que sabemos es que decidieron mejor esperar un poco más a ver qué pueden hacer. Algunos que sí quieren cruzar de manera legal han estado llegando a la garita migratoria de Ciudad Hidalgo, en la frontera México-Guatemala, para esta forma ver si pueden obtener algún pase y quedarse a trabajar en México. Así las cosas como está con esta caravana migrante. Vamos a agradecer ese reporte a Abraham Jiménez, periodista mexicano, y revisamos inmediatamente otras noticias del acontecer internacional en este miércoles. Ascendido a 9 la cifra de muertos que deja el coronavirus en China. Son al menos 450 casos que se reportan en 5 países. Estados Unidos ha confirmado el primer caso ya. Corea del Sur, Japón y Tailandia ya habían registrado contagios en sus territorios. Hoy la Organización Mundial de la Salud sostiene una reunión de emergencia para evaluar esta situación. En China, cientos de millones de personas viajan esta semana por todo el país para las vacaciones de Año Nuevo Lunar, lo que aumenta los temores de propagación del virus que fue descubierto por primera vez en el centro del gigante asiático en diciembre pasado.
Comenzó como una infección entre humanos y personal médico. Se ha propagado de una comunidad a otra en cierta área. El método de transmisión principal es la transmisión del tracto respiratorio. El virus tiene potencial para mutar y existe el riesgo de una mayor propagación de la epidemia. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, tiene dengue, así lo confirmaba el ministro de Salud. Los médicos le han ordenado al mandatario reposo por 48 horas. Informaron que por el momento no va a ser internado en un hospital. El ministro de Salud ha dicho que el presidente va a seguir cumpliendo su agenda, pero con algunas pequeñas restricciones. Se encuentra en muy buen estado. Tenemos en este momento el resultado del análisis de sangre que confirma efectivamente que el presidente está con dengue. Él se encuentra en muy buen estado general, va a cumplir su agenda en Burú y Charoga, lo va a hacer con algunas pequeñas restricciones y vamos a estar evaluando día a día para eventualmente darle el alta cuando así corresponda. ¿Qué tipo de dengue tiene? Sí, es el serotipo 4, el que es el serotipo dominante de esta epidemia. El presidente está en muy buen estado general, está totalmente asintomático en este momento. Nosotros vamos a estar controlándolo en estas 24-48 horas y en base a su evolución y cuando tan pronto sea factible, estará retomando sus actividades normales. Desde el Foro Económico Mundial que se lleva a cabo en Davos, Suiza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha referido al juicio político en su contra que se adelanta en el Senado. El mandatario reiteró su inocencia, cuestionado el proceso impulsado por los demócratas, aseguró que va a estar al tanto de las próximas sesiones una vez que arribe la Unión Americana. Pues bien, voy a estar volviendo y voy a estar viendo todo esto, pero claramente depende del Senado y confío en su determinación. Yo les diré algo, aquí no hay nada. Yo tuve una conversación inocente con un gran caballero, el presidente de Ucrania, y la gente incluso no se puso a hablar de la conversación. Yo simplemente me di cuenta de todo esto cuando ellos estaban haciendo las acusaciones. Fue una llamada perfecta, tuvo lugar en un momento perfecto y simplemente estoy viendo de que ellos no hablan de mi conversación. No están hablando de la transcripción. Recuerden esto, cuando Adam Schiff empezó a crear esta historia y a contársela al mundo, simplemente era increíble por todo lo que estaba diciendo y había supuestamente un segundo informante, nunca sabemos quiénes son, pero todo esto hace parte de un show. La Federación Nacional de Periodistas de Brasil denunció que el presidente Jair Bolsonaro impulsó, según ellos, el 58% de los ataques cometidos en el 2019 contra medios de comunicación y profesionales de la prensa. Ante esta denuncia, el mandatario ha respondido en un video a través de la red social Twitter, anunciando que ya no va a dar entrevistas en la puerta del Palacio, como suele hacer todas las mañanas. Quiero hablar con ustedes, pero la Asociación Nacional de Periodistas dice que cuando yo hablo los agredo. Como soy una persona de paz, no voy a dar entrevistas. No los puedo agredir. Soliciten retirar el proceso y yo vuelvo a hablar. Con fuertes choques entre la fuerza pública, manifestantes y actos de vandalismo en el centro de Bogotá, ha terminado esta jornada de manifestaciones en Colombia. Se reportaron 8 heridos, 37 buses del sistema de transporte masivo de la capital y 15 estaciones fueron dañadas. En otras ciudades como Medellín y Bucaramanga también se registraron hechos de vandalismo. Ahí se hizo necesaria la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios. En el balance que entregó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se ha destacado la tarea de la policía en el cumplimiento del protocolo, pese a la agresión, ha dicho, por parte de los manifestantes encapuchados. Lo que nosotros vimos hoy mayoritariamente en los medios de comunicación fue a encapuchados violentos agrediendo y poniendo en riesgo a nuestros policías. Y lo que vimos todos fue a nuestros policías resistiendo con mucha valentía, no responder con ningún abuso de la fuerza a esa agresión violenta. De manera que las 3 denuncias que hay de ciudadanos las van a tramitar los organismos de control. Hemos tenido en total 86 personas trasladadas por protección, aplicando las normas del Código de Policía, al Centro de Protección de la Ciudad.
El Congreso de Bolivia aceptó formalmente las renuncias presentadas el pasado mes de noviembre por Evo Morales y su entonces vicepresidente Álvaro García Linera. La legislatura boliviana, controlada por el partido MAS de Morales, aún no había aceptado su dimisión. Morales, quien ahora se encuentra en Argentina, renunció el 10 de noviembre pasado tras las cuestionadas elecciones de octubre y protestas generalizadas. Arabia Saudita habría hackeado el teléfono del fundador de Amazon, el multimillonario Jeff Bezos, según el testimonio de funcionarios de las Naciones Unidas que creen que hay suficiente evidencia para probarlo. Según ellos, Riyadh tuvo acceso al material sensible de las relaciones personales del empresario después de que el príncipe saudí le enviara al móvil un video que contaba con un archivo malicioso, de acuerdo con las conclusiones del reporte forense ordenado por el equipo de seguridad de Bezos. Aunque Arabia Saudita lo negó, los expertos de la ONU han pedido una investigación. Y acaban de trasladarse a Canadá. Ya el príncipe Harry y su esposa están denunciando que están siendo acosados por la prensa amarillista, según dicen. Hay fotógrafos con lentes de largo alcance, escondidos entre los arbustos que intentan captar una toma de ellos. El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, han amenazado con emprender acciones legales tras la publicación de este martes en diarios británicos de unas fotos de la exactriz con su hijo Archie mientras paseaba a sus dos perros. La pareja sorprendió al mundo tras decidir retirarse de la familia real británica. En defensa de su reputación, en una entrevista televisiva, el padre de Meghan Markle, Tomás, se ha defendido de las acusaciones públicas en su contra. Habló acerca del momento en el que su hija le contó que había iniciado el noviazgo con el príncipe Harry. También contó que la noticia sobre el embarazo de su hija lo tomó por sorpresa. She called me on phone. Me llamó por teléfono y me dijo, tengo un nuevo novio. Le dije, genial. Ella dice, es británico. Yo le dije, está bien. Y ella dijo, es un príncipe. Entonces yo le dije, muy bien. Ella luego dijo, es el príncipe Harry. Y yo dije, ok, no sabía lo que significaba. Ella podría haber estado saliendo con una estrella de Hollywood y habría sido igual de importante para mí. Porque ella, sabes, de cualquier manera ambos son muy importantes. Y ella dijo, bueno, ¿quieres hablar con él? Me pasó el teléfono y me saludó de una manera muy británica. Y hablamos un poco y eso estuvo muy bien. Estaba previsto que fuera al aeropuerto para volar a Inglaterra porque querían que fuera por la boda. En ese momento tuve un ataque cardíaco y luego me llevaron al hospital. Me hice el procedimiento y hasta le pregunté al doctor, ¿puedo volar mañana? Y él se rió de mí y dijo, no hay manera de que puedas ir a ningún lugar. Escuché que la buena noticia de la realeza era que Meghan estaba embarazada. Era casi una broma. No lo estaba escuchando por teléfono, lo escuché en la radio. En la India, una joven de 17 años ha roto el récord Guinness por el cabello más largo, lo que le valió el sobrenombre de Rapunzel. Los mechones de su cabello, ahí está su madre diciéndole deja caer tu cabello, como en la película. Mide 1 metro 90 centímetros de largo, se lava el pelo una vez a la semana, tarda media hora en secárselo, 1 hora en peinarse. Con esta imagen vamos a la pausa comercial, enseguida regresamos con nuestra sección de Ciencia, Salud y Tecnología. En nuestro segmento de Ciencia, Salud y Tecnología vamos a empezar por el final, por tecnología. Resulta que el príncipe heredero saudí habría hackeado teléfono de Jeff Bezos. Según lo ha señalado el diario The Guardian, en el 2018 el fundador de Amazon recibió un archivo infectado desde el WhatsApp personal de Mohammed bin Salman. Ya hay expertos que sugieren que el Reino Unido había accedido a información privada a propósito. Álvaro Dávila, ¿cómo es posible que hasta los datos de Jeff Bezos, que debe tener pues, mucho conocimiento en tecnología, puedan caer en una trampa de hackeo tal cual como se está investigando actualmente? Mira, esto confirma dos cosas que se han venido hablando ya en los últimos años. Nadie está exento de que le hagan un hackeo, en primer lugar. En segundo lugar, la privacidad, los datos siguen siendo o se han convertido en el principal factor de ataque de, digamos, de ciberdelincuentes, de hackers. La información sigue siendo o se ha convertido en el nuevo dinero o en ese nuevo matiz que permite generar ganancias. Entonces es la forma o el gancho para de una u otra forma poder adquirir poder por un lado, pero en segunda instancia también adquirir ingresos
de una u otra forma presionando a las personas. Acuérdate que además Jeff Bezos también pasó por un proceso también de separación. Acuérdate que se filtraron en algún momento también unas imágenes. Esto no está linkeado, no está vinculado, pero siempre, digamos, estos magnates de la tecnología están expuestos. El que tengan tecnología no significa, o el que conozcan la tecnología o tengan los ingresos que tienen, no significa que no pueden ser hackeados. Eso, ¿y cómo pudo haber llegado Mira, dicen, un archivo acuérdate, sucio lo a hemos WhatsApp? hablado acá varias veces en la mañana. Hay muchas formas de que te hackeen. O sea, te pueden hackear a través de spam en tu correo electrónico, te pueden hackear mandando un spyware, te pueden mandar un gusano para que de una u otra forma infiltren tus dispositivos. En este caso mandan un mensaje que es a través de WhatsApp, pero ese mensaje muy seguramente él cuando lo abre queda y empieza de una u otra forma a filtrar toda esa información, toda esa data que él tenía y todos los contactos además que él tenía. Entonces, de una u otra forma, esto evidencia, una vez más, que la tecnología está ahí, pero además que todos nosotros podemos ser vulnerados en algún momento. Qué miedo, ¿no? Claro, yo no soy millonaria como Jeff Bezos. Pero también puede ser vulnerada en cualquier momento. Exacto. Bueno, hay que seguir las recomendaciones que siempre nos da Álvaro Dávila aquí en Ciencia de Salud y Tecnología para evitar ser blanco de esta situación incómoda, sin duda alguna. Vamos a hablar ahora de una aplicación que ayuda a los migrantes en cuanto a asesoría jurídica, ofertas de trabajo, funciona en una red social. Sí, se conoce como Homies, se lanzó en 2017, la plataforma se puso ya en funcionalidad en 2018. ¿Y cuál es como digamos, ese objetivo de esa plataforma? Es ayudar a todos los inmigrantes, es permitirle a las personas que migran a otros países tener acceso a distintos elementos, tener acompañamiento jurídico, tener acceso de una u otra forma a posibilidades laborales y además funciona como una red social, entonces realmente es muy interesante y preparamos el siguiente informe para que la conozcamos. Con el objetivo de integrar, ayudar y acompañar la travesía que enfrentan algunos inmigrantes, se ha creado Homies, una aplicación que busca apoyarlos en sus procesos legales y mejorar sus niveles de adaptación a través de guías especializadas en su país de origen. La red social de inmigrantes se encuentra disponible en Estados Unidos, India, Israel y Francia y funciona como una herramienta que mejora la experiencia de los usuarios en el extranjero. Descargas la aplicación y muy pronto la tendrás en tu escritorio. Luego preguntamos dos cosas. ¿De qué país vienes? ¿Y en qué ciudad vives? Y luego, básicamente, te designamos la comunidad adecuada de inmigrantes. Si eres colombiano, te relacionamos con colombianos en Estados Unidos. Si eres israelí, te relacionamos con israelíes en los Estados Unidos. Veremos si hablas hebreo o inglés. Y a partir de allí tendrás acceso a toda la gente, a grupos, a muchas guías sobre información en cuanto a inmigración. La plataforma, que está disponible en Play Store y App Store, también brinda acceso al usuario directamente en el navegador del computador, permitiéndole conocer a otras personas, encontrar restaurantes de comida, ubicar mejores ofertas de trabajo y además brindar la oportunidad de conocer abogados especializados en el tema. La aplicación inicialmente se convierte en una solución para el creciente problema que existe entre los inmigrantes de México en Estados Unidos. Sin embargo, Homies espera crear una plataforma que ayude a todas las personas del mundo por medio de un sistema inteligente. Nosotros le damos herramientas a los inmigrantes para que se conecten mejor, se ayuden entre sí, tengan acceso a la información. Y nuestro nombre significa que somos personas que en verdad no saben dónde está su casa, su hogar. Es básicamente lo que somos nosotros. Actualmente la aplicación ayuda a miles de indocumentados en Estados Unidos y se espera que para el primer trimestre de 2020 se expanda por Colombia, Venezuela y Cuba. Felipe Cádiz, me mira mal. Bueno, ¿cómo te pareció? Muy chévere realmente la aplicación y ahora pues que está todo el tema de inmigrantes, pues yo creo que es muy funcional. Es muy funcional para las personas que están padeciendo o pasando por esta situación en particular. Gracias Álvaro por actualizarnos en tecnología aquí en la mañana. Ciencia, salud y tecnología. Bueno, nos vamos, sí. Gracias a todos por su sintonía con el Canal de las Américas. Enseguida ya llega Gustavo Alegret con Club de Prensa. Va a hablar sobre el juicio político del presidente Donald Trump. Buen programa, Gustavo. Adelante.